No, buenas noches, equipo. Hoy estamos reunidos aquí porque vamos a hablar sobre la ética helenística. Les doy la bienvenida a este espacio. Y para empezar, iniciemos definiendo y teniendo previamente un concepto de qué es la ética helenística, ¿de acuerdo? Entonces, el término de ética helenística se refiere a la ética y la filosofía moral que se desarrolló durante el periodo helenístico de la antigua Grecia, entre el siglo IV antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. Durante ese periodo hubo muchas escuelas filosóficas que promovían diferentes tipos de éticas y filosofías como el estoicismo, el epicureísmo, el ceticismo, entre otros. ¿A qué hace referencia el término helenista? Se refiere a la cultura y civilización de la antigua Grecia, que tuvo una gran influencia en la filosofía, la ética, la política, la literatura y el arte del mundo occidental. Los helenistas eran aquellos que estaban interesados en estudiar y preservar la cultura. Listo, esto como modo de preámbulo, pero ahora Juan Pablo nos va a contar qué era lo que promovía la ética helenista. Juan Pablo, adelante. Buenas noches. La ética helenística promovía, o más bien las escuelas helenísticas promovieron la idea de que la ética tenía que ser una disciplina práctica que ayudara a la persona a vivir una vida buena, plena y virtuosa. Los rasgos más notables de la ética helenística es la desvinculación de la vida política, un alejamiento a tal grado que significa un puro desprecio por el poder político, la felicidad para un ser como un asunto privado. Distinto a los planteamientos aristotélicos, ya no se piensa en las virtudes propias para la vida justa en común. En esta propuesta se asoma el individualismo que se convertirá en una señal característica del pensamiento occidental hasta ahora. Listo, Juan Pablo, muchas gracias por tu aporte. Entonces, podríamos concluir que promovía la ética helenística, se iba más a que la felicidad era un asunto privado, ¿cierto? Y que promovía o trataba como de persuadir a los demás de tener un carácter individualista, que esto lo vemos muy reflejado en el mundo occidental, ¿es Claro que correcto? sí, y alejado de los bienes materiales. Es Listo, Juan correcto. Pablo, muchas gracias. Listo. Entonces, después, seguido de esto, vamos con Alejandro Valencia, quien nos va a comentar algunas características de la ética helenística para que vamos también comprendiendo más a fondo el pensamiento y la línea de pensamiento de esta ética. Así es, Alejandro, Sara. Entonces, dentro de la ética helenista podemos identificar unas ideas características, entre ellas está la importancia de la virtud, donde podríamos evaluar que a través de la moral, que la moral era el debido camino de la excelencia. Gracias a esto, tener una vida plena y una vida buena era ser virtuoso. Y las virtudes que más se aplicaban en los momentos de la ética helenista eran la sabiduría, la justicia y el coraje. Otra de estas era la felicidad, donde era muy enfático que para ser feliz no es necesaria ni la riqueza ni el poder, sino la razón y la virtud para estar plenos. Otra sería el tema de la importancia de la autonomía, que es aprender a controlar nuestros impulsos demostrando actos verdaderos de autocontrol y de autodisciplina. Y por último, también se puede ver que el universo es ordenado y gobernado por una razón, donde nosotros como personas teníamos que indicarnos a que debemos aceptar un destino el cual está dirigido y está designado por una razón divina, por decirlo de alguna manera. listo, Alejandro, muchas gracias por tu aporte. Entonces, a manera de conclusión de estas características, podríamos decir que la ética helenística desplaza totalmente el concepto que tenemos de que la riqueza nos da la felicidad, sino más bien de qué es la virtud y la razón, y que la razón termina siendo una razón divina, que es la que tiene ya todo predeterminado. ¿Listo? ¿Es Así es, correcto? sí, así Listo. es. Entonces, quisiera también ya, yo les digo, concluyendo como a cada uno su parte, pero entonces pasemos a donde Jessica para que ella nos dé una conclusión general también de qué es la ética helenística y resalte algunos de los puntos importantes que cada uno de nosotros hemos planteado. Adelante, Jessica.
Jessica, no te estamos escuchando. Qué pena, gracias, Sara. Bueno, a grandes rasgos podríamos entonces decir que la ética helenística es una visión que promueve una práctica y una disciplina que se trata de ayudar a las personas a vivir una vida buena, una vida plena en un mundo incierto y difícil, ¿cierto? Esta es una ética que ha trascendido y que ha impactado duraderamente la filosofía, ya que ha influenciado a personas como San Agustín, Tomás de Aquino. También podríamos decir que esa ética logra enfocar a las personas a el manejo de sus emociones. Cuando hay situaciones que no podemos controlar, que se salen de nuestras manos, no permitir que estas situaciones nos afecten, como puede ser la muerte de un familiar, ¿cierto? Simplemente es algo de la naturaleza, es algo que tiene que pasar y que de alguna manera lo tenemos que entender. A medida de que nosotros avancemos y comprendamos cada vez más este tipo de situaciones, vamos a ser cada vez más libres, ¿cierto? Entonces es algo que está siempre en continuo desarrollo, pero de esto se trata. Listo, Jessica, muchas gracias por tu aporte. Bueno, yo espero que este tema de la ética helenística y sus conceptos y sus rasgos generales y sus características pues nos haya quedado claro. Ahora vamos a pasar a una segunda parte de esta entrevista y es que cada uno vamos a hacer, vamos a interpretar a un personaje y este personaje va a ser uno de los pensadores característicos de este pensamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con Jessica. Vamos a iniciar con em, Zenón Zenón. de Sitio, mucho gusto. Mucho gusto, Zenón de Sitio. Adelante con tu presentación. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Nací en el 336 antes de Cristo. Inicialmente fui un comerciante como lo era mi padre Naceo. Eh, a los 30 años viajé a Atenas, en donde me enamoré de la filosofía, ¿cierto? Influenciado por filósofos como lo son, perdón, como lo fueron Platón, Sócrates, Heráclito. Allí empecé, digamos que con ese amor por la filosofía y fui el fundador de la escuela estaica, en donde el enfoque era que las personas dependieran solamente de lo natural, que no necesitamos nada más en la vida para ser felices, para tener una vida plena y una vida buena, que las mismas cosas que están dentro de nuestro control y no aquellas de las cuales no tenemos manejo. Entonces, casi que mis primeros seguidores eran personas de muy escasos recursos que se acogieron a esta modalidad, a esta práctica, y en la actualidad vemos que aún perdura en ciertas, digamos, personas y es una filosofía bastante fuerte. Muy interesante ese de sitio. Gracias por su aporte y por contribuir a esta filosofía helenística. Ahora quisiera que pasáramos a uno de sus discípulos, a Séneca. Séneca, bienvenido. Cuéntenos de usted, preséntese, lo escuchamos. Buenas noches. Bueno, mi nombre completo es Lucio Aneo Sénecas. Nací en Curbia, Córdoba, en la Bética de Roma, alrededor del año cuarto. Bueno, me formé en la retórica en Roma, donde me acerqué a las distintas modalidades de la doctrina estoica, siguiendo los ejemplos de Zenón. Entré también a la política y fui nombrado cuestor. Me enfrenté a Cooligan y por esto Claudio me expulsó de Roma, me desterró de Roma. Volví a Roma como perceptor del joven Zenón, del joven Nerón, de quien fui concejal hasta los años 62, más o menos. Estuve en su compañía hasta el año 65
cuando él decidió traicionarme y destinó que yo fuera suicidado. Digamos, yo pude ser un gran ejemplar de lo que Zenón quería demostrar en nuestras comunidades, en nuestros tiempos, donde hacía mi papel demostrando que a través de la virtud podíamos llevar una vida feliz sin hechos materiales ni objetos materiales. Y ese fue mi papel principal en mis tiempos. Listo, muchas gracias, Mónica. Ahora seguimos con el personaje de Epicteto. Mucho gusto. Nací en el en el año 55 después de Cristo, cerca de Herapolis, que actualmente es Turquía. De mi infancia sé muy poco, aparte de que en algún momento fui hecho esclavo y llevado a Roma, y con el paso de los tiempos, del tiempo, gané mi libertad y empecé a disfrutar plenamente del arte de la filosofía. Me establecí más adelante en Nicópolis, en Epiro, y sería ahí donde me convertiría en alguien muy famoso y atraería a muchos visitantes a la Magna Grecia. Yo en mi filosofía propongo varias cosas que se las voy a comentar. Lo primero es, el ser humano no es libre, sino que su existencia está predeterminada. Nacemos y morimos bajo un plan divino que no podemos cambiar. Segundo, el sabio es aquel que acepta con buena gana todas las circunstancias de la vida, pues comprende que no tiene otra opción. ¿Listo? Y también tengo una frase célebre que dice, compórtate en tu vida como un banquete. Si algún plato pasa cerca de ti, cuídate mucho de meter la mano. En cambio, si te lo ofrece, coge tu parte. Y haz lo mismo con tus riquezas, tus amigos, tu pareja, tu familia o cualquier otro aspecto. Luego tenemos en que no nos debemos preocupar ni por el futuro ni por el pasado, sino vivir siempre en el presente, que es el único periodo en que en el momento podemos controlar. Y en esta filosofía que se busca más que todo es la libertad, que no es otra cosa que tener el control de nosotros mismos, tener ese autodominio, ese autocontrol. También defiendo mucho la idea de una o varias divinidades que son las encargadas de regir nuestros destinos, ¿cierto? Y nuestras leyes, sin dejar de un lado que la esencia de esas leyes también está en la naturaleza, que las leyes naturales también las debemos respetar. Así que voy a pasar a mi compañero Diógenes para que él también haga su aporte y nos haga su presentación. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Diógenes de Sinope o también conocido como Diógenes el Cínico. Soy un filósofo griego perteneciente a la escuela cínica. Nací en Sinope en el año 412 a.C., en una colonia cerca del Mar Negro. Fui exiliado y me fui para Atenas, donde la gente dice que vivo como un vagabundo, pero realmente mi estilo de vida es porque no creo en la riqueza material. Mi casa es una tinaja, no necesito más. Deambulo por las calles con mi lámpara buscando seres honestos. Soy fiel creyente de que se debe vivir en la autosuficiencia, una vida natural e independiente, a los lujos de la sociedad. La virtud es un soberano bien, los honores y la riqueza son falsos bienes que hay que despreciar. Os digo que el sabio debe tender a liberarse de sus deseos y reducir al máximo sus necesidades. Listo, perfecto. Muchas gracias, señor Diógenes. Esta, esta ha sido la presentación que hemos tenido de la ética helenística, donde presentamos a los personajes principales y pensadores que hicieron parte de esta corriente filosófica y también presentamos las características y la definición. Muchas gracias a cada uno. Y listo, esta ha sido nuestra presentación. Hasta luego y buenas noches. Hasta luego.